entre amigos, con la asistencia del mundo de la fiesta, representada aquí por todos vosotros, hemos decidido reunirnos única y exclusivamente para decir gracias. Únicamente eso, gracias. Gracias a todos, porque vosotros sois los que habéis hecho posible que aquella iniciativa que soñaron unos locos de la vida en el año 1993 sea hoy lo que es. La única revista monográfica mensual de fallas del mundo. Y esto lo decimos muy alto y muy orgullosos. Como habéis visto en las imágenes, hemos ejemplificado este aniversario a través de 4 rostros, de 4 imágenes. Por un lado, las reinas de la fiesta, la que fue del año 93, Remedios Rodrigo, y la que todavía lo es, del año 2011, Laura Caballero. Y por el otro lado, de 2 maestros, de 2 campeones. El que lo fue en el año 93 de la sección especial, Agustín Villanueva, con la Mantis Viajera, en Convento Jerusalén, y el que lo fue hace unos meses, en Convento Jerusalén, con el cazador cazado, y que se llama Pedro Santaeulalia. Hoy, como ya hemos mencionado, nos reunimos para decir en voz alta gracias. No hay otro motivo, no hemos puesto excusas ni artificios, es una fiesta y es de agradecimiento. Agradecimiento sincero, porque somos felices, estamos felices y como decía la canción, estando contigo, con vosotros, nos sentimos más felices todavía. Echamos la vista atrás y vemos revistas, extras, anuarios y miramos hacia adelante y un mundo de posibilidades se abre ante nosotros. Hoy celebramos que Actualidad Fallera sigue navegando con el suficiente viento en sus velas como para seguir por lo menos otros 250 números. Ahí es nada. Y todo es gracias a vosotros. Gracias a vosotros cumplimos hoy nuestra mayoría de edad. Vamos a festejar nuestra mayoría de edad. Y para eso están nuestros mejores amigos, los representantes del mundo de la fiesta. Está nuestra pandilla de la clase, los medios de comunicación. Nuestra familia más íntima. Nuestros queridos colaboradores, clientes, proveedores y nuestros padres. Evidentemente, en mi caso el mío, aquí, pero aparte, ahí hablando de Actualidad Fallera, nuestros padres. Aquellos que engendraron ese niño de los 90, que fue adolescente en los 2000 y que en 2011 cumple sus 18 añitos. Señoras, señores, yo ya he finalizado. Les dejo con el hombre que apostó y el que le siguió el juego. Con Emilio Polo y con nuestro director, Braulio Torralba. Y hay que ver lo que ha llovido desde ese 8 de enero de 1993. Muchos recuerdos, demasiados. Unos muy buenos, otros peores. Pero sobre todo aquellos en los que de alguna forma se parió esta publicación. Un hijo que, como digo en el artículo, que nos sale un poquito tonto, porque nos ha costado muchísimo dinero, porque nos ha costado muchísimo esfuerzo, pero que sin el apoyo de una persona hubiese sido difícil de que hubiese existido. Y esa persona es mi amigo, mi hermano, Emilio Polo, quien quiero que venga si estés aquí a mi lado. Ven aquí. No te vas. No he puesto chaqueta, lo he dicho. Si no tienes. Bueno, demasiados recuerdos, como he dicho. De esos casi 19 años juntos. Y a pesar de los malos augurios que mucha gente nos presagiaba, que si vas a 2 meses, que 6 meses, que si 1 año. Pero bueno, nosotros nos hicimos fuertes, Emilio y yo, y poco a poco pues fuimos no dándole la razón a los que realmente pensaban que no íbamos a seguir más adelante. Y en cierto modo tenían razón, porque pocas publicaciones, en este caso ninguna, periódica, mensual, ha podido subsistir, tan solo por nuestra cabezonería, Actualidad Fallera. Y ahora, delante de todos ustedes, pues quiero agradecer a Emilio esos años y quiero que me dé un abrazo, pero de los fuertes. Como he dicho, mi hermano ha sido mi mano derecha, mi mano izquierda. Hemos ido, nos han llamado de todos, somos pareja de
19 años de agradecimientos a todos ellos, porque contribuyeron a que hoy este nuevo equipo que nos está sustituyendo, porque nosotros hemos tenido una etapa, creo que la hemos cumplido, hemos hecho una labor, les hemos consolidado un proyecto y ahora nosotros nos tenemos que ir apartando un poquito y dejar paso a esta nueva generación que ha venido con tanta fuerza y que es capaz de hacer lo que estamos haciendo. Con ello vamos a tener la oportunidad de seguir gozando de un producto como el que tenéis ahí, como el que vais a seguir teniendo cada día en vuestro kiosco. No os canso más. De nuevo, agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros acompañándonos y nada más, seguir leyéndonos porque creo que vamos a seguir haciendo buena revista. Gracias y buenas noches. Siendo agradecimiento, tenemos que materializarlo. Tantas veces nos habéis materializado vuestro agradecimiento a través de un presente, a través de un premio, de un reconocimiento material, ¿no? Tangible, que hoy quiere ser actualidad fallera. Y lo va a hacer con las instituciones y asociaciones que hacen posible eso que todos amamos y que se llama Fiesta de las Fallas. En esta tarde tan especial. Que sea un feliz cumpleaños, actualidad fallera, por 250 números más de Fiesta del Fuego. Buenas noches y muchas gracias a todos.